Teanu, de Ursula K. Le Guin, es la cuarta novela de la serie de Terramar que me estoy leyendo en la edición de 50 aniversario después de la publicación del primer libro de la serie, y que es una edición completa, ilustrada por Charles Bess, y que contiene todo el material de las novelas, los relatos y todo el material complementario. Una edición definitiva que se publicó el mismo año del fallecimiento de la autora, en 2018. Teanu, como digo, es la cuarta novela del ciclo y se publicó 18 años después de la tercera, por tanto un periodo muy largo. Tenía bastante curiosidad por saber cómo había cambiado o cómo había podido evolucionar la visión de la autora desde la tercera novela, que me pareció, no me gustó demasiado, me pareció como una especie de remake de la primera, de Un mago de Terramar. Me pareció un poco sosa, me pareció que le faltaba inspiración a la autora, que ya quizá había agotado su inspiración escribiendo las tres primeras novelas que escribió bastante seguidas en unos pocos años. Y como digo, tenía curiosidad por ver hacia dónde había evolucionado la visión de Terramar, de la autora, en estos 18 años que median entre la tercera novela y esta cuarta. Al contrario de lo que sucede con las tres primeras novelas, que contaban historias separadas años o décadas de una a otra, Teanu sucede casi inmediatamente después de los acontecimientos de la tercera novela. La protagonista es Tenar, uno de los personajes más interesantes de la serie hasta el momento, pero el personaje que se nos presenta en este libro tiene poco que ver con el que ya conocíamos. Han pasado unos 25 años desde su última aparición, y al comienzo de la novela nos enteramos de que ahora esencialmente es una ama de casa, la viuda de un granjero de la isla de Gont, la patria de Gavilán. Recientemente, Tenar ha adoptado a una niña horriblemente maltratada, desfigurada y traumatizada, cuya vida logra salvar a duras penas. Cuando la autora nos ha puesto al día sobre la vida de Tenar es cuando se retoma el hilo de los acontecimientos de la costa más lejana, la tercera novela del ciclo. La novela plantea en sus primeros capítulos un elenco de personajes femeninos que se presentan claramente como marginados. La niña maltratada, otra muchacha deficiente mental, aunque este es un personaje muy secundario, una bruja y la propia protagonista, Tenar, que aunque en una situación mejor que las anteriores, es menospreciada por otras circunstancias, incluido el ser extranjera o el vivir de prestado en su propia casa después de la muerte de su marido. Toda la novela está contada en tercera persona, pero bajo la perspectiva de Tenar, y se profundiza bastante en su psicología, lo que la convierte en un personaje muy complejo. La verdad es que el giro que se da al personaje, para mi gusto, lo hace menos llamativo, pero va en línea con lo que la autora pretende con este libro, que es lo que voy a contar a continuación. La novela es claramente feminista, se insiste en la marginación que sufren estos personajes no solo por las condiciones que ya he mencionado, sino por su condición de mujeres. Según cuenta la autora en el epílogo, aunque las fantasías heroicas estén protagonizadas por mujeres en ocasiones, cuando escribió la novela e incluso ahora estaban basadas en instituciones, jerarquías y valores construidos por hombres. Un ejemplo es el contraste entre la figura del mago y la bruja, que se usa en varias ocasiones en el libro. Hay una conferencia de Terry Pratchett que también trata este tema con el humor que le caracteriza y que tiene el título de ¿Por qué Gandalf nunca se casó? Esta conferencia es unos años anterior a la publicación de Teanu, pero menciona y usa como ejemplo los primeros libros de Terramar. Releyéndola no he podido evitar la sensación de que Ursula K. Le Guin también la leyó antes de escribir esta novela, aunque a lo mejor es simple casualidad y el contraste entre la visión del mago y la bruja es tan obvio que han llegado a conclusiones parecidas independientemente. Adjunto un enlace de una traducción de la conferencia en la descripción del vídeo. Pero las reflexiones sobre los roles masculino y femenino en este libro no se limitan solo a estos aspectos fantásticos, sino que se tratan de forma seria y van más allá de lo que se puede encontrar normalmente en la fantasía, especialmente la fantasía de corte más clásico. A veces da la sensación de que uno está leyendo una novela realista de crítica sociológica y con bastante componente psicológico. Probablemente no es lo que uno espera encontrar en una novela de fantasía, y de hecho da la impresión de que la parte de fantasía es redundante y sirve para poco más que para mantener la ambientación y la continuidad con los libros anteriores. Por otra parte, es difícil ser original con una temática sociológica como esta, y menos si se trata de forma relativamente superficial, como es el caso, ya que evidentemente una novela de fantasía tampoco es el vehículo adecuado para profundizar en algo así. Además, me parece que la autora carga un poco las tintas con este tema y peca de falta de sutileza cuando las palabras o pensamientos de los personajes se acercan peligrosamente a un sermón al lector. Y no lo digo solo por este tema. Cuando uno lleva leídas ya tantas páginas del mismo autor, sus defectos, incluso aunque sean defectos pequeños, empiezan a ser evidentes. Me parece que Ursula K. Le Guin a veces tiende a forzar ciertas ideas sobre los lectores en lugar de dejarles la libertad de formarse ellos mismos estas impresiones a partir de la historia.
Ya comenté sobre la novela anterior cómo, por ejemplo, la autora se repite un poco y resulta poco sutil cuando habla de los dragones con la intención de presentarlos como seres magníficos e impresionantes. En esta novela también he notado que la autora quiere presentarnos al personaje Levarnen como un joven admirable y encantador, y en vez de limitarse a describir su aspecto y relatar su comportamiento, insiste en varias ocasiones en lo encantador y bueno que es por si alguien se lo ha perdido, sin que en realidad tampoco se vea que haya hecho nada fuera de lo ordinario que merezca tal entusiasmo. Es tanto más sorprendente por el hecho de que normalmente su tratamiento de los personajes y descripciones es bastante más equilibrado. Como digo, el enfoque sociológico y psicológico de esta novela la convierte en un libro atípico de fantasía. Hay mucha descripción de la vida cotidiana, de las relaciones y tensiones entre personajes y proporcionalmente el componente fantástico es muy pequeño. A pesar de todo, el libro no se me ha hecho largo y me ha parecido ameno, pero probablemente no sea lo que un lector medio de fantasía vaya buscando. Como parte de una serie mayor es algo curioso y diferente. Al final los acontecimientos se precipitan un poco y las últimas páginas son muy emocionantes, por lo que me sorprende que la autora no haya querido alargar un poco más el desenlace, recortando los pasajes más lentos del libro o incluso sin recortar nada, ya que de todas formas tiene una longitud comparable a los anteriores y no hubiera pasado nada por añadir 10 o 20 páginas. Como conclusión, la novela me ha parecido medianamente entretenida y tiene un final, para mi gusto, bastante emocionante, aunque el hecho de que termina de forma bastante abrupta, bastante apresurada, hace que no llegue a generarse la tensión y el suspense que se podría haber generado. Creo que se desaprovecha un poco, pero con todo y con eso pienso que el final es lo mejor de la novela. Por otra parte, esta novela trata temas que son un poco más realistas de lo habitual en la fantasía clásica. De hecho, gran parte de la novela ni siquiera parece fantasía. Es una novela que no es la que más me ha gustado de lo que llevo leído hasta ahora de esta serie, de este ciclo, pero creo que supone una mejora respecto a la anterior, a La costa más lejana, y viendo cómo los giros temáticos que da la autora, creo que es muy interesante seguir leyendo esta serie. Sigo interesado en terminar esta colección de libros de Terramar. Creo que la autora tiene todavía bastantes más ideas que aportar. Es difícil predecir por dónde va a evolucionar. Por lo tanto, me sigue pareciendo muy interesante y sigo interesado en continuar leyendo la serie. Gracias y hasta el próximo vídeo.